¿cómo están? Freddy por acá. Oye, este nuevo capítulo, en esta nueva sesión de podcast, hoy día de la primera de julio de 2026, éxito rotundo, comentarios por todos lados. Es interesante cómo esto va propagando y nos permite dar visibilidad no solamente de lo que estamos haciendo, sino también de los invitados, los temas que estamos tocando, cómo estamos dando visibilidad muchas veces también a esto de la transformación digital, la inteligencia artificial, pero llevándolo en el ámbito real, con los líderes, con las personas que están hoy día liderando proyectos complejos, innovando dentro de las compañías. Y por eso hoy día también tenemos un invitado, siempre digo un invitado especial, y para que la otra me dijeron, oye, todos son especiales, le dije, sí, son todos especiales. Le dije, pero ahora un gran invitado, y que nos va a contar alguna anécdota, historia, y vamos a estar conversando de todo este mundo de la transformación digital, gobierno de datos, etcétera, que todo parte desde ahí, ¿cierto? Y está con nosotros Guillermo del Castillo, ¿ya? Hola, Freddy. Guillermo, bienvenido, gracias por participar en nuestro podcast, gracias por aceptar la invitación. Mucho gusto. Bueno, te seguimos en redes, vemos ahí algunas publicaciones donde has estado dando tu opinión, nos parece muy interesante lo que tú nos puedes aportar en este capítulo para todos nuestros invitados. Guillermo, por favor, preséntate a nuestra audiencia para que te conozca y vamos a ir desarrollando la conversación. Bueno, Guillermo del Castillo, soy ingeniero civil mecánico, que no se crea, trabajé con máquinas al principio y soy el head de Data, Analítica y Revenue Management en Cocha, la principal agencia de viajes de Chile. Perfecto, Guillermo. Oye, cuéntanos un poquito, porque lo que estás haciendo ahora versus lo que estudiaste, Un mundo completamente... Un mundo sí. totalmente, completamente distinto. Cuéntanos un poquito sobre tu carrera. ¿Cómo elegiste esa carrera? ¿Cómo llegaste a esa carrera? Mira, yo saliendo del colegio, lo que sabía que quería estudiar ingeniería. O sea, me gustaban los números, me gustaba mucho la física y todo lo que tenía que ver con las ciencias duras. Y entré a la Universidad de Chile pensando estudiar civil química, de hecho. Tengo un primo que era civil químico, me gustaba y todo. Y empiezo a tener los primeros ramos y me encanta la física. De hecho, era como cuando te hace clic, fue como... me costó mucho el primer semestre, segundo semestre, pero después ya me hizo clic y me encantaba. Y ahí quise estudiar física. Entonces estaba ya tomando los cursos de física contemporánea, etc. Y cuando llega el momento que hay que elegir, en la Universidad de Chile tú partes con un plan común. Voy a las charlas de física y digo... No, como era demasiado, muy volado. Y ahí entré un poco en crisis. Digo, ¿qué hago? Y empiezo a buscar como ingenierías que estén lo más cercano a lo que me gusta. Decía como entender problemas, lo más cercano al mundo físico. Y estaba entre eléctrica y mecánica y me fui por mecánica. Pero fue literalmente como medio de descarte. Decía, ¿sabes qué? Mecánica está interesante. Partí estudiando mecánica, me encantó, mecánica de fluidos, termodinámica, etc. Pero pasa que uno, cuando estudia, es como casi error, yo diría, de nuestra educación. Nosotros creemos que vamos a diseñar turbinas, o sea, voy a diseñar un avión y la cuestión, todo. Y la vida real, cuando uno sale al mundo laboral, es completamente distinto. O sea, en la U todos los problemas son perfectos. Tienes siempre toda la información, etc. Y después te das cuenta que en la vida real es como... ¿cómo se llama? Nassim Taleb, no sé si lo ubicas, del cisne negro. Ya, este tipo decía que hay como la inteligencia teórica y la inteligencia de calle. Que de repente si tú agarras una moneda y la tiráis 100 veces y le preguntas a un teórico y te dice, oye, ¿cuál es la probabilidad de que salga caro sello? Te dice, bueno, 50-50, siempre. Y si agarras esa moneda y sale 49 veces cara y le dices de nuevo al teórico, oye, ¿cuál es la probabilidad de que salga caro sello en la siguiente? Es decir, bueno, son eventos independientes, 50-50. Pero le preguntáis a un tipo, no sé, que ha jugado, que apuesta, ninguna formación, ve eso y va a decir, va a ser cara de nuevo. Esto está saliendo todo el rato. Y eso pasa cuando uno se va a la vida real, cuando empiezas a trabajar. Y yo creo que ahí también ocurre como otro switch. Uno cuando entra a la universidad y después cuando sale a la universidad y se enfrenta con los problemas de la vida real, es también como un shock. Y ahí, Guillermo, ¿cómo es la vida real para una ingeniería en mecánica? ¿Qué significa, digamos? ¿A qué te enfrentaste que fue como, oye, esto es muy distinto? Bueno, para responder eso primero, hay distintas áreas en la ingeniería civil mecánica donde tú tienes como el fuerte como diseño de ingeniería, es
pipelines, es un poco mezclado con ingeniería dura de proyectos de minería, etc. Y un lado de mantenimiento, que es mucho más estadístico. ¿Ya? Yo me fui con el lado de mantenimiento. Y en un congreso de mantenimiento conozco a alguien del metro que está trabajando en eso. Y nada, muy buena onda, y me invita a una entrevista y al mes estoy trabajando en el metro. Y nada, me encantó todo lo que me contaba, lo que están haciendo, porque imagínate, qué cosa más entretenida que un tren. Anda una máquina de toneladas que va, pero con una potencia tremenda. Y cuando llegué ahí, pucha, los primeros meses fueron súper duros, porque llego a un equipo que era de ingeniería de operaciones. Teníamos a cargo proyectos, entonces desde cambiar luces, cambiar un sistema de pilotaje, todo. Y claro, yo pensaba, oye, voy a diseñar, y al final la cuestión era la administración de contratos. O sea, ya hay una licitación, adjudicas y hay un contrato, todo. Y a los 3-4 meses yo estaba así, pero no entiendo. O sea, no entiendo qué esperan de mí, frustración total, de no sirve para nada, me contrataron mal. Y hablo con Pedro Zurita, de hecho, que fue la persona que me contrató, y un tremendo ingeniero. Y él me mira, le explico todo, le digo, oye, ¿cómo me siento? Y me dice, ¿tú crees que te contratamos porque sabías integrales? Porque sabes, no sé, hacer un modelo de Poisson y cuestión. No me importa eso. Acá lo importante es tu cableado mental. Y yo quedé como descolocado, y me dice, en todo lo que tú estás haciendo hay micro decisiones, hay decisiones como rápidas, con poca información, de que, chuta, está bien, le debería pagar, no le debería pagar, está funcionando el proyecto, no está funcionando, y tu capacidad como ese cableado mental de poder discernir en eso es lo que vale, eso es lo importante. Cuando después de esta conversación, me acuerdo, me voy para la casa y camino en el metro para la casa, como que ya todo me hace sentido, digo, tiene toda la razón. O sea, acá es la capacidad de aprender, la capacidad de aplicar. No es la herramienta específica que tú sabes. Y cuando hice ese switch, disfruté de todo, o sea, a tope. O sea, como que realmente empezaba a darme cuenta del valor que uno agrega, de las cosas que puedes hacer, y te dejas de centrar en la herramienta o en la integral, como me gusta decirlo. Sí. Guillermo, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, de Metro, las distintas empresas que estuviste. Ahí estuvimos conversando, alguna historia re entretenida sobre bueno, todo acá. este lugar me trae recuerdos. Cuéntanos un poquito de esa trayectoria. A ver, yo del Metro me bajó la culpa porque dije, bueno, no estoy trabajando en minería, y trabajé en una empresa, Komatsu, que es de equipos mineros. Trabajé en la parte ya de ingeniería de mantenimiento, mucho más de nuevo estadístico todo. Pero yo en el momento de cambiarme ya tenía en la cabeza, yo quiero estudiar afuera. Y me fui a estudiar un magíster a Holanda de gestión de ciencia e innovación. Cuando vuelvo, claro, me pongo a buscar trabajo, y a través de un contacto me dicen, oye, yo tengo a alguien que trabaja en Uber. Y claro, me sonaba obvio, en esa época, año 2015, 2014 fue que entré. Uber era una startup que estaba en Estados Unidos para mí. Ya, chuta, me junto con él, pum, empezamos a conversar, y me dice, estamos lanzando acá, pum, somos 2 personas del equipo y tú serías el tercero. Ya, pues, o sea, muy entretenido lo que me cuenta. Me empieza a decir que vamos desde casi lavar platos, a configurar celulares, a calcular rentabilidades, calcular tasas de ocupación, todo. Chuta, excelente. Y ahí es cuando entro a Uber. De nuevo, como que no me importó nada lo que hice atrás, sino que me interesó mucho el desafío, como aprender algo que está naciendo. Y en ese periodo, y aquí es donde conectamos con este lugar, una de las cosas que teníamos que hacer era todas las semanas traer nuevos conductores. Y una de las limitantes que había es que Uber era una app, no habían caras visibles. Y en la experiencia en otros países habían lugares de atención de clientes, de conductores, que todos estos socios conductores podían venir acá a resolver sus dudas, ver una cara humana y explicarle el modelo de negocio, explicarle su balance, explicarle técnicas para ganar más plata, etc. Me acuerdo la gerente de esa época compró, digamos, hagámoslo, sí, y se lo presentaron a Ryan Graves, que era
es el segundo a bordo después de Travis. Y hasta el día de hoy me acuerdo que Ryan dijo no. O sea, no están todavía en el stage, no están en ese nivel, no lo hagan. Y la gente llega y nos dice, bueno, me dijeron que no. Y nosotros, pero ¿cómo? Pero es que no tiene sentido, que es la única forma, que nos damos cuenta que como que la gente lo pide y nos dice, bueno, hagámoslo igual. Bueno, ¿y cómo pasamos el gasto? No te preocupes. Buscamos un lugar central, acá, cerca del metro, y este fue como el primer lugar para el mundo que era Uber. La primera oficina pública donde podíamos atender, teníamos el logo, los conductores podían venir desde a tomar un café, a activarse, a traer amigos, de todo. Qué bueno. Oye, y en cierta manera, ¿cómo fue ese periodo, digamos, de posicionar la startup aquí en Chile, desarrollando? Porque finalmente ustedes desarrollaron la marca acá. ¿Cómo fue el ejercicio ese? Mira, era frenético, o sea, muy entretenido. Era súper desgastante porque, como te digo, en un principio éramos 3 personas. Después, ya cuando llega al cuarto, nos empezamos a firmar un poco, pero nuestra oficina, de verdad, donde nosotros trabajábamos, habían puras cajas de celulares. Cajas de celulares, un computador, una mesa, una silla. Claro. Y era desde configurar, ayudar a configurar celulares, hasta, como te contaba, chuta, hay que hacer una campaña de mail porque están bajando las inscripciones. Chuta, ¿qué hacemos? Ya, inventemos, no sé, un header entretenido, cambiamos los colores, era de todo. Teníamos también, no cheque en blanco, pero era, ¿necesitáis plata? Dale, hazlo, ¿qué ibas a hacer? Y no había más que uno tenía que justificar muy bien lo que iba a hacer y listo, gasta. Entonces fue como un curso intensivo de todo lo que uno ve en la universidad, de startups, de cómo funciona, a verlo en el mundo real, de que todas las semanas es un problema nuevo, todo va evolucionando. Lo único cierto es que mañana va a ser distinto. Sí. Entonces fue la verdad fue espectacular. Y ahí, Guillermo, una pregunta. ¿Cómo, para empujar una idea de esa índole, cuánto de lo que eres tú, de lo que eres tú como persona, tú tienes que colocar más allá de lo laboral para que esto saliera adelante? Porque me imagino que ese tú es desgastante, debe traspasar, ¿cierto?, la barrera de lo profesional a lo personal, o sea, en tiempo, me imagino, en la cantidad de actividades que tenían que tener. El tema, ¿cómo es ese ejercicio? ¿Cómo uno llega a vivir Es tremendo, porque es una buena pregunta. De verdad, cuando uno está en eso, no se da cuenta. Y sí había un desgaste heavy personal. Yo te contaba antes en la conversa, en un momento nosotros éramos las caras de Uber. Entonces había un problema, a alguien le pagaron mal o cualquier cosa falló y te venían a buscar a ti. Eran ustedes. Claro, tú eres el culpable y tú eres como, no, déjame explicarte que esto es una corporación, hay servidores en Estados Unidos. No les interesa, a nadie le interesa. Entonces, la cosa es entretenida, o uno obvia el dolor mientras estás entretenido en el día a día, mientras hay desafíos nuevos, mientras mantienes la cabeza activa. Cuando esos desafíos empiezan a bajar, ahí te baja el cansancio. Ahí como que empiezas a darte cuenta de decir, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué estoy sábado a las 8 de la noche tratando de activar alguna promoción para que hayan más conductores acá? ¿Por qué no estoy con mi familia o no estoy jugando? Oye, difícil explicarlo. Guillermo, cuéntanos un poquito después qué viene después de Uber, así bueno, para entender un poco la trayectoria de cómo llegas a este rol tan distinto a la carrera. Sí, totalmente. Bueno, ahí lo pasé un poco por el lado, pero es que cuando hice ese magíster, te contaba, en Holanda, fue un magíster que, si bien era el nombre de gestión, había mucho de sociología. Había mucho de cómo entender el cambio tecnológico como, de nuevo, es un proceso social mezclado con un proceso tecnológico. Y la verdad eso a mí me cambió la cabeza, como fue un segundo recableado mental de entender de que te empiezan a hacer sentido muchos problemas que había vivido laboralmente antes. ¿Por qué antes, cuando le escribí a alguien en una minera de que tiene que cambiar los suspensores a 12.000 horas y no a 10.000, y le mandáis el estudio estadístico de por qué y el tipo no te pesca, pero después tú vas para allá, lo conoces, vas a desayunar con él, conversan de la familia, todo, y ya lo ganaste? El entender de por qué ocurren esas cosas, después verlo como, volver a verlo teórico, uno dice, tienes toda la razón, esto es de nuevo algo social. O sea,
Ahí está. Y cuando salgo, me voy de Uber, me voy quemado, así ya fundido, y armamos una empresa con unos amigos. Y ya estábamos calientes y ya cachábamos más o menos para dónde va la micro. Armamos una empresa de delivery de comida. Antes no existía Uber Eats acá, estaba recién lanzándose en Estados Unidos y nosotros dijimos, vaya a la micro. ¿Y por qué? Porque la verdad uno se vuelve adicto a la adrenalina y te empiezan a gustar, como te contaba, todos estos problemas de hacer cambios. Armamos esta empresa y estuvimos, como toda empresa, como startup, no gana plata. Y nada, yo no aguanté, empecé a trabajar part-time, dije, necesito un ingreso mientras trabajaba con mis amigos y llegué a Cocha. Y en Cocha lo que me llamó la atención fue que cuando conversé con quien me reclutó, me decía, mira, yo necesito saber qué tengo que hacer para tener una app. Ya, pero como esto es muy abierto, dice, es que precisamente esa es la pregunta. Es así abierto. ¿Qué hay que hacer? Onda, necesito que te metas en la organización, entiendas todo. Y fue como una consultoría. Me metí mientras trabajaba por el otro lado, con la startup. Y a los 3 meses me doy cuenta de que sabéis que esto no tiene pies ni cabeza, una aplicación, hoy en Cocha. ¿Por qué? Porque tenemos problemas de trazabilidad de información, tenemos problemas de... la compra en línea tiene mucha fricción, hay información del cliente. Y yo dije, bueno, acá me rajan. Acá me dicen chao. Y el VP de transformación digital me responde, tenéis razón, tenéis toda la razón. Ya, pues hagámoslo, transformemos esta cuestión. Hagamos que sea fiable, que sea, posible en el futuro hacer una app y que demos el servicio completamente digital. Ayúdame a hacerlo. Y eso, no sé, a una persona como a mí, eso me encanta. Como ya, acá hay un desafío, acá hay construir, ¿cachai? Está. Y bueno, ¿qué pasa? Está esto y estoy entre medio con la startup y empiezo a tener problemas con mis socios porque digo, estoy medio tiempo. Y en una startup, medio día es mucho tiempo. Entonces yo salía en la mañana, trabajaba en Cocha y volvía en la tarde, a las 3 de la tarde, y ya, no, que ya firmamos con este otro proveedor, y estaba muy afuera. Y ahí fue un momento que nosotros nos miramos y hasta el día de hoy somos amigos porque nos decimos las cosas a la cara. Y ¿sabéis que no estáis acá? Pues, dije, ¿sabéis que tenéis razón? No, ¿sabéis que yo me salgo mejor? Quédense ustedes, yo salgo, cualquier cosa los ayudo y ya está. Y listo, y ahí dije, bueno, me voy a Cocha full time, construyo acá. Bueno, ¿y qué iniciativa estás liderando ahí como transformación digital, digamos, desde la perspectiva, entiendo, de los datos, la trazabilidad, el crear esto que tú mencionabas? ¿Cómo ha sido ese desafío? Tremendo, o sea, es muy entretenido. Creo que de todos los rubros en que he estado, el viaje es espectacular. Es más entretenido que vender seguros, o sea, vender un viaje. Y tiene la peculiaridad de que es un sistema que todo el backend, toda la parte de atrás, es muy arcaico. Está viviendo una transformación muy grande. Por otro lado, la posición de una agencia es una posición también súper dura. Las agencias de viajes son intermediarios. No compran la mayoría capacidad y venden en otro lado. Eso no es tan así. En algunos casos ocurre. Entonces tú tienes que ser muy creativo y muy ordenado para ganar plata. ¿Cómo lo conectáis con esto con los datos? De decir, oye, subir un punto en conversión es harto, es muy importante, genera mucho revenue al final. Y en ese momento, y lo que empezamos a construir es que nos dábamos cuenta que teníamos una cantidad de tiendas, que todo el proceso de compra en tiendas tenía mucha fricción y que aparte no teníamos tanta información de qué se estaba cotizando y quién era el cliente. Y ahí, bueno, uno dice, bueno, eso es un CRM. Bueno, nosotros teníamos un CRM. Y empecé, pero ¿por qué no se ocupa? Entonces, si tenemos un CRM, tenemos los productos, ¿por qué no está pasando? Ahí me fui a las tiendas. Iba a las tiendas a hablar con los vendedores y entender, a mirarlos. Y cuando te vas a las tiendas, empecé a entender la cantidad de trabajo que hace un vendedor, un agente de viaje. Y claro, el tipo tiene que emitir en el GDS, reservar el hotel por acá, gestionar el pago, mandar a pagar. Todo un leseo. Y al final le decimos, bueno, y al final registra todo eso en el CRM. ¿Qué pasa? Me puse a investigar y
se nos ocurrió la idea, ¿sabéis qué? Acá lo que hay que hacer en realidad es que nosotros deberíamos simplificarle la pega a la gente de viaje, de que todo esté en una plataforma y el CRM esté por detrás. O sea, si ya ingresó los datos del pasajero para reservar el ticket aéreo, ¿por qué lo tiene que ingresar de nuevo en otro sistema? Sí. No tiene sentido. Empezamos a hacer eso y empezamos a lograr capturar mucha información. Y ahí, después de la construcción, vino la otra parte entretenida, que era en la gestión. Cuando empezamos a medir todo el proceso de atención, imagínate, de repente habían unas cosas que nosotros le llamamos los leads de la web, que es alguien que por la web dice: tengo una idea de un viaje a un crucero, no está muy aterrizado y quiero hablar con alguien, ¿ya? Lo manda y ¿qué pasa después? Pues, bueno, hay un periodo de cotización, hay contacto, llamada, Cuando tú empiezas a medir eso, y después hacíamos, me acuerdo, unas regresiones y nos dábamos cuenta, ¿sabéis qué? Algo obvio. Las personas que reciben el primer contacto del agente de viajes, ya sea por teléfono o por email, en menos de 24 horas, tienen significativamente mayor conversión que los otros. ¿A qué se traduce? Vais con el equipo de ventas y le dices: pongámonos a contactar todos. No puede haber nadie que no esté contactado a las 24 horas. Entonces, traducir esa información a una acción concreta, porque es muy distinto decirle a un agente de viajes: oye, o a un vendedor de lo que sea, vende más. Bueno, ¿tú crees que la gente no vende más porque no quiere? No. Pero se lo traduces a una acción medible y que la persona después ve el impacto, empieza a generarse un círculo virtuoso. Y eso es como lo que hemos estado construyendo en Cocha. Y en ese caso, ¿cuánto esfuerzo ha ido en, por ejemplo, en mejorar la calidad de los datos para efecto de todas estas decisiones y todo lo que están haciendo? Me imagino que al tener que crear, también hubo una mirada de decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos para poder construir sobre esto? Y sobre eso, claro. ¿Cómo es la mirada del rol que hoy día tú cumples que tiene que ver con el salvaguardo de la información dentro de la compañía? Ese rol no existía. Entonces, como te contaba, estaba trabajando en CRM y en todo esto como un booking tool integrado con un CRM y ayudando a la gestión de tiendas, todo. Y en una presentación estábamos hablando de esto y alguien hace como una pregunta que es muy buena de decir: bueno, pero tenemos toda esta información, etcétera, pero ¿qué pasa con quién me dice cuáles son mis principales clústeres de clientes? ¿Cuál es mi client persona? Y ahí yo respondo: bueno, pero eso es, tú necesitas un área analítica. O sea, una cosa es la información, pero otra cosa es cómo nosotros agregamos la información para que puedan construir data valiosa, accionable. Exacto. Y me dice: tenés toda la razón, hazlo. Entonces, bueno, ahí armamos el equipo de data analítica. Y a lo contrario que uno puede pensar, si uno piensa, Cocha es una agencia de viajes que tiene más de 70 años, dirá: no, estos tipos están en las cavernas. No, para nada. O sea, la cantidad de información que había en Cocha es brutal. Mejor que en otras empresas que he visto. Pero ¿cuál era el desafío? El desafío era, okay, ¿cómo juntamos la información? Porque había un tema ya de acceso. Existían SQLs dando vuelta por todos lados, planillas, etc. Y nos pusimos primero, ordenemos, sinteticemos y disponibilicemos al público. Listo. Hay un trabajo, empezamos a trabajar ya en desarrollar nuestros primeros productos, los client personas, análisis, todo muy chorro. Pero llegamos a un momento, una meseta, y te diría hasta hace poco. Y esa meseta es, ¿sabes qué? Ya, excelente, está toda la información, tenemos lifetime value, hay de todo. Pero igual hay tomadores de decisión que no son capaces de acceder a la información. Y dice: pero bueno, pero es que tengo el dashboard. Sí, pero es que si tengo que hacer esta otra mirada, necesito otro dashboard. Bueno, pero puedes saber SQL. Y literalmente dijimos: hagamos talleres de SQL y enseñémosle a todo el mundo el SQL. Fracaso, porque te das cuenta de que no todo el mundo quiere aprender SQL. Claro. Y ahí estuvimos cabeceándonos mucho tiempo y con toda esta revolución que ocurrió con los modelos de lenguaje, grandes modelos de lenguaje que, si bien vienen del 80, ahora la capacidad de cómputo que tienes hoy lo hace disponible así. Los chicos del equipo dicen: oye, pero ¿por qué no armamos una especie de un agente con Gemini y que sea capaz de traducir de lenguaje natural a query y el resultado de la query después con una
un guideline de análisis sea capaz de responder cosas coherentes. Ya, pues hagámoslo. Y en eso hemos estado trabajando y los primeros resultados son increíbles. O sea, literalmente sacamos la capa técnica del medio. Ahora, cualquier persona, técnica, no técnica, el que sea, puede sacar información, puede analizar, puede enriquecer su gestión con datos directamente de la fuente. Qué interesante. Te iba a preguntar, ¿y cómo conformaste tu equipo? Porque el ímpetu, de cierta manera, que tú tienes, tiene que ver con este espíritu como de crear, ¿cierto? De tomar los desafíos. ¿Cómo empujas tú las iniciativas dentro de la empresa pensando justamente en eso? Tengo que muchas veces construir cultura, sí, pero además necesito un equipo que me siga y que me entienda y que crea. Totalmente. ¿Cómo lideras tú y conjugas tú lo que el cliente quiere, tu cliente interno, versus también tu equipo interno, en cierta manera, que hay que convencerlos que te sigan en ese camino? A ver, ahí yo te puedo decir 3 cosas que creo que son clave. Primero, tiene que ver con una transparencia brutal, le llamaba. No sé si leíste Principles del Ray Dalio. Ya, Principios de Ray Dalio, tremendo libro para los que estén por ahí. El tipo habla de transparencia brutal en el sentido de que todo el mundo sepa cuál es el objetivo, cuál es el problema, qué cosas no sabemos y qué cosas sabemos. A lo largo de mi carrera aprendí que eso, el que todo el equipo estemos en el mismo nivel de conocimiento, que no hayan asimetrías de información en el equipo, es clave porque tú no sabes de dónde va a salir la respuesta. Entonces eso, uno, todos tenemos claro para dónde vamos, el objetivo, y que lo entendemos. Segundo, tiene que ver con la contratación. O sea, contratar es clave. Y te diría que en la contratación mezclo 2 cosas, y ahí es como el 2 y el 3. Diversidad, de que no tienen que venir todas las personas del mismo background, porque si venimos todos del mismo background vamos a terminar todos con las mismas ideas. Necesitamos pensamiento divergente a veces. Y el tercero es que me encanta contratar gente obsesiva, gente, y lo digo obsesiva como en el buen sentido de que, no sé, uno de los analistas el otro día contaba, no, estuve el fin de semana, estuve probando con Claude esta cuestión. Y me encanta eso, porque es como tú le tiras una fichita, le tiras una idea y se tiran, pero como casi perros hambrientos a entender. Sí. Gente con hambre de aprender, con hambre de hacer. Tú tienes esas cosas, esos 3 elementos, y da lo mismo el problema. O sea, si tienes capacidad de aprender, esta diversidad de conocimiento, todos tenemos claro el objetivo, ponlos a reformar una tienda, ponlos a, como te digo, a ser un agente de data, lo van a hacer. Guillermo, ¿y cuál es el impacto que está teniendo hoy día la inteligencia artificial en esta industria y hoy día respecto también a lo que significa el gobierno de los datos, el acceso a la información, el generar ciencia de datos dentro de las compañías? ¿Cuál es el impacto que está teniendo según tu mirada? A ver, yo creo que pasamos una curva de overhype de todos. Metamos AI para todo. Recuerdo haber ido a unas conferencias de Google Next, muy interesante, y que en Google Next es como el gran summit de la nube de Google, donde van todos los partners y todos te van contando qué están haciendo, súper choro. Y era entretenido pasar de un año para otro, del año 1 al año 2, que en el año 1 todos están haciendo X cosas y el año 2 lo mismo pero con IA. Entonces como todo el mundo quería meterle IA a todo. Sí. Y ahora el de este año era con control de costos. ¿Cachai? Como sí, pero control de costos. Sí. No metamos IA para todo. Entonces, aquí voy, de que nos pasó a todos, de que vimos las potenciales y dijimos, oye, ¿sabes qué? Lo acá va a pasar, todo lo podemos programar, todo lo podemos hacer con IA. Empiezas a interactuar, empiezas a desarrollar procesos con eso. Y te das cuenta de, uno, la IA no resuelve todo. O sea, sorry, pero hay problemas que no son culpa de la IA, sino que es un problema que tienes tú en tus definiciones. Segundo, es de que hay problemas de que la IA es una bazooka. Para de repente un problema es que es una matamosca. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Tú, oye, y acá yendo al gobierno de datos, yo puedo tener datos desagregados. Todo sucio, toda la cuestión. Agarro, no sé, el mejor modelo, mi favorito, Claude Opus 4.8, y le digo, oye, necesito que hagas un análisis con esto. Agarra toda la data desagregada, la va a limpiar y la va a procesar y te va a entregar una respuesta y tú decís, la raja. Mira los tokens que te comió. Sí.
Mismo ejercicio. Tengo data ordenada, con un knowledge catalog. Tengo definiciones. Tengo consistencia en las nomenclaturas. Puedo agarrar el modelo más barato, un Gemini Flash 3.1, le paso el mismo problema, va a llegar a la misma resolución. Y ese delta de costo es 5 o 6 veces. Entonces, eso es como, yo creo que es un shift que va pasando, de que si la IA es capaz de hacer muchas cosas, ojo en ocupar lo correcto, y tengamos conciencia en el costo. Sí. Perfecto. Oye, un saludo ahí a las personas que nos están siguiendo, que se han unido a esta transmisión en vivo. Acuérdense que después lo vamos a publicar en nuestra red, va a estar disponible para que lo puedan ver en YouTube, Spotify, Apple Podcast, y lo transmitimos en vivo en Instagram. Hay una pregunta acá que dice: ¿cuál ha sido el desafío más complejo al cual te has enfrentado? A lo mejor volviendo un poquito más atrás, no solamente en coches, sino en empresas anteriores, ¿cuál ha sido el que realmente te ha desafiado? De repente uno ve uno de los desafíos y uno los ve como problemas imposibles de poder abordar y todo. Pero después uno mira para atrás y dice: oye, me estresé todo y lo saqué adelante y pude. No, pero yo te iba a decir otra cosa. De repente uno lo ve en retrospectiva y dice: el problema tonto que tenía. Sí. ¿Cómo? Pero, no dormí días y después no pasó nada. Entonces, por ejemplo, hay uno que a mí me marcó, es que cuando trabajé en minería, trabajaba en ingeniería de datos con Komatsu, nosotros lo que hacíamos era calcular estadísticamente cuáles eran los momentos óptimos para mover, reemplazar componentes, etc. Entonces, ocupabas un Weibull, los modelos, papá. Y recuerdo que yo era muy ingenuo en que manejaba los modelos así, pero trabajábamos y le mandábamos a las distintas faenas todas las modificaciones. Venga, para esto. No me pescaban. Nadie me la bola. Y yo estaba frustradísimo, o sea, tostado, pero estos tipos que la cuestión, y despotricaba para todos lados, he escrito mail con copia al gerente, la cuestión, y nada. Y mi jefe ese tiempo me dice: compadrito, me acuerdo que siempre decía: compadrito, ¿por qué no vais para allá? Pero ¿qué tiene? No, anda para allá. Pero si yo he hablado por teléfono con ellos, le estoy explicando la cuestión, le hicimos la presentación con una llamada y la cuestión. Anda para allá, júntate con ellos. Me cargaba, era la faena, me cargaba. Ya, listo, voy, llego a Antofagasta, un auto. Llego a faena y te diría, estuve, no sé, 3 días, por decirte. 2 días, no hablamos nada de trabajo. Me llevaban a conocer de cómo trabajamos, Como te contaba después, hablábamos de vida personal, familia, cómo conectar con la persona. Y después de eso, en el 3er día, hablamos de pega. Y no necesitaban ni escuchar el argumento. Bueno, no, confío en ti, dale, sí, lo hacemos. Mañana lo hacemos. Y yo quedé, pero... vuelvo a Santiago y le digo a mi jefe, le digo: Daniel, tenés toda la razón, güey. Me dice: sí, güey. Todo son personas. Todo es trabajar con personas. Nadie compra que puede decir mucha evidencia, todo el estudio, sí, etc. Pero el día que hay una persona leyendo eso, nada. Y esa cuestión, la verdad, fue para mí lo más duro, porque hace meses que di la cacha en el trabajo por eso, porque no era capaz de entender ese switch. Y cuando lo hice, me cambió la vida. Eso creo que diría el más difícil. Oye, Guillermo, bueno, una de las cosas que quiero destacar de ti, que tiene que ver un poco con esta capacidad de poder relatar, de comunicar, ¿ya? Y lo quiero destacar porque en las conversaciones que hemos tenido siempre de la idea, y me acuerdo un cliente que visité hace poco que me dejó dando una frase y dijo, un área de finanzas, le mando un saludo si me están viendo, no quiero contar nada, pero me dijeron: nosotros tenemos muy buena idea, pero no somos comerciales, somos financieros, entonces cuando internamente queremos vender la idea no nos compra nadie. ¿Por qué? Porque no sabemos vender la idea. Entonces me quedo dando vueltas y decía: lo importante es que saber comunicar.
convencer. En cierta manera es poder relatar a partir de una idea cómo estructurar una historia, ¿cierto? Y una de las cosas que quiero destacar de lo que las veces que, bueno, lo que hemos conversado, apunta justamente a eso de cómo tú tienes la capacidad para poder, desde, yo te pregunto, oye Uber, y tú partes la historia de menos a más, relatándola, dejando Gracias. muy clara, o sea, el queriendo saber explicar. Entonces, cuán importante es justamente el saber comunicar. Por muy buenas ideas que uno tenga y mucho lo que mencionaste después, hay una persona detrás que tiene que saber recibir Tremendo. esto. No, o sea, es tremendo y creo que eso es los analistas con los que trabajo, es una de las cosas más difíciles de ir a aprender. Toda esta parte de este lado, los que vinimos los números, este lado soft, que a veces lo menospreciamos, de, ay, pero qué importa que el dashboard esté bonito, y qué importa que la presentación. No importa, mucho importa. Es difícil, no es fácil, y es difícil, uno, porque tienes que ser capaz de entender el valor de eso, y segundo, porque hay un concepto que dice, ¿cómo era? Ni me acuerdo quién lo dijo, pero cuando realmente entiendes algo, eres capaz de explicárselo a un niño de 5 años. Sí. Creo que Richard Feynman, pero tu capacidad de sintetizar está directamente relacionada con lo que entiendes del problema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una presentación y eres enredado y le das vuelta y eres enredado, probablemente no estás entendiendo bien el problema. Exacto. Ahí, Guillermo, tomando lo que mencionas tú, también en el enseñar, en el explicar, uno aprende también, ¿cierto? Totalmente. Es cuando uno más aprende. Tal cual. Y cuando yo creo que hay varias habilidades que se pueden mezclar, tomando un poco también la carrera que estudiaste, que uno podría decir una carrera dura, ¿cierto? Pero hay un sinfín de habilidades blandas que para poder liderar hay que desarrollar. Y dentro de eso está el saber empatizar, colocarse en el lugar del otro, Sí. entender al otro. Sí. Saber persuadirlo desde el punto de vista de cómo yo le entrego esta idea, porque lo que a mí me interesa o mis intereses no necesariamente conjugan con los intereses que él. Pero tengo que saber entender si yo veo valor en eso, Tienes toda la razón. cómo lo hago que él entienda lo que quiero transmitir en el fondo, ¿cierto? Entonces, me imagino que son habilidades hoy día que en Cocha y en toda la empresa que tuviste en Uber fueron más allá de las capacidades de la ingeniería como tal de lo que aprendiste, las que tuviste que desarrollar. Es que es tremendo. De nuevo, los que venimos los números tendemos a pensar de que todo es evidencia. Estoy tirando libros como loco, pero hay un libro que se llama Ciencia en Acción, que es de Bruno Latour, un sociólogo francés. Uno de los libros que también me voló la cabeza. Y tú dices, bueno, ¿qué está hablando este tipo? En ese libro él cuenta la historia de cómo se llega al modelo de ADN actual. La doble hélice, todo. Y lo que este tipo propone es que todo el proceso de generación de un nuevo paradigma o de una nueva idea es un proceso social. O sea, y el tipo te lo demuestra con toda la historia que te va contando de cómo habían dos tesis, que eran el triple hélice y el doble hélice. Y claro, el doble hélice termina haciendo sentido, pero mucho del momento que ganó fue por relaciones humanas entre personas. Un tipo que se puso a hablar, a conectar, a interactuar con otros equipos como literalmente un embajador para tratar de convencer. Entonces, lo relevante de entender de que la persuasión es un skill que te tienes que poner en el lugar del otro, que tienes que tratar de no imponer, sino que convencer, que son dos cosas muy distintas, y que eso sigue siendo algo muy blando. Creo que todos los profesionales es algo que tenemos que desarrollar. Es algo que cuesta, o sea, a nadie le nace, es difícil. Hay algunos talentos naturales, pero al resto lo tenemos que trabajar y ver que cada día sea mejor. Sin embargo, es una de las habilidades que generan más salto en la calidad de un profesional. Exacto. Justamente, bueno, lo he comentado en las otras sesiones que
un patrón común, tiene que ver con personas y identifico a ti también dentro de ese grupo de personas que buscan desafíos, se están colocando siempre en situaciones de no zona de confort, siempre están buscando desafíos donde no necesariamente tienen la habilidad de desarrollar, pero las van desarrollando. Son valientes, tienen ímpetu. Siempre digo, hay que tener un poco de ímpetu, incluso un grado de irresponsabilidad. Un grado de irresponsabilidad. Exacto, un grado de irresponsabilidad para dar ese paso. ¿Por qué tomé esta decisión? Nos ha pasado aquí que personas han dicho, oye, yo asumí esto sin saber si era capaz, pero bueno, al final del día pude. Porque en cierta manera creí en mí, sentí que podía todo eso. Entonces, y desde el ámbito de las habilidades más duras o de conocimiento, ¿cuáles son, tú crees que son las habilidades que hoy día las personas deben desarrollar? A lo mejor del mundo técnico. Mencionaste, por ejemplo, el tema de SQL, que a lo mejor muchas personas que nos escuchan no lo entienden, pero en cierta manera creo que cada vez es un lenguaje mucho más común para todos nosotros. Hoy, a ver, creo que con Gemini, con el acceso a estas herramientas, que creo que se van a poner más caras, pero bueno, todo el acceso a estas herramientas que hay, tendemos a menospreciar el conocimiento técnico, ¿okay? De ser capaz de escribir SQL, escribir Python, de codear, etc. Ahora, el saber codear, el saber escribir en lenguaje computacional, tiene también por detrás un modelo de pensamiento. Entonces, yo creo que por mucho que mañana tú puedes hacer el vibe coding de tu habla, pero si tú entiendes programación, tú entiendes como el flujo mental, eres capaz de ser muchísimo más efectivo en cómo instruyes al sistema. Entonces, literalmente creo que es como, debería ser casi como aprender a andar en bicicleta, todos deberíamos saber hacerlo. No porque lo vayamos a ocupar, sino que porque te ordena la cabeza en una forma de pensar. Guillermo, mira, hay algo que tú mencionaste que a mí me parece súper interesante y tiene que ver que estas habilidades técnicas del mundo de los sistemas, la informática, van desarrollando unas perspectivas de pensamiento distintas. Me acuerdo, bueno, yo estudié la carrera y era como el desarrollar el pensamiento lógico. Y me acuerdo, a mí me pasaba y me explicaban con manzana y era como, no entiendo, si una manzana más otra manzana da 2 manzanas, y era como, no, van muy rápido, decía yo, lo entiendo. Yo, habiendo estudiado una carrera de científico humanista, digamos, al colegio científico humanista, no entendía nada y decía, pero me decían, no, tienes que desarrollar el pensamiento lógico. Y lo otro, que yo me doy cuenta que tiene mucho valor hoy en día, es el pensamiento lateral, que es como, totalmente, me están presentando un problema, uno lo mira inmediatamente desde otra perspectiva. Totalmente. Y eso me doy cuenta que es algo de mucho valor, porque de repente quedamos, friccionados siempre, porque no logramos ver las cosas de otra perspectiva. Exacto. Charlie Munger hablaba de los modelos mentales, que uno tiene que tener en su cabeza distintos modelos mentales. Si no, eres una persona con un martillo para todo. Exacto. Y no hay ningún modelo mental, esto es medio salomónico, pero es verdad, no hay ningún modelo mental que lo abarque todo. Exacto. Yo tengo que tener un modelo mental para, como tú dices, el pensamiento lógico-aritmético. Tengo que tener un modelo mental de psicología, o sea, teoría de juegos, psicología, ¿cachai? O sea, Sí. viene de ahí. Tengo que tener un modelo mental sociológico, tengo que entender cómo funciona el mundo biológico. Y es increíble cómo de repente tú agarras esas cosas y las ocupas en otra, te hace sentido. Sí. Onda, recuerdo cuando en el metro un desafío que teníamos, pensando en el pensamiento lateral, estábamos diseñando la línea 3, me acuerdo. Ya. Y uno de los desafíos, como de la ingeniería básica, es determinar cuántos trenes voy a ocupar. Es un desafío no menor, porque es como parte clave del presupuesto. Ya, y para determinar cuántos trenes tú vas a ocupar, necesitas saber la dimensión de la línea, la distancia entre las estaciones y calcular la velocidad promedio, la que se llama velocidad comercial. ¿Cuál es la clave de la velocidad comercial? ¿Cuánto tiempo está detenido el tren en la estación? Ya, ¿y eso de qué depende? Depende del flujo de personas. Y recuerdo que nosotros estábamos modelando esa cuestión y lo que hacíamos era... literalmente era tirar tufo. Era como, esta estación está medio ocupada, hay otra estación medio ocupada, vamos jugando eso. Y nada, había unos resultados que como que no nos hacían sentido, ¿cachai? Que cuando tú lo miras y dices, no, es que no me cuadra.
Y me acuerdo, se me ocurrió de que me acordé de mecánica de fluidos. Y decía, pero a ver, mecánica de fluidos, cuando tú cruzas dos flujos, existe una cosa que se llama los números adimensionales. Entonces, si tú cruzas dos flujos, claro, hay turbulencia, ¿no es cierto? Como que tiro agua por dos sentidos, no es que pasa una para allá, etc. Y me ponía en la estación y decía, cuando entra gente y sale gente, pasa esa turbulencia. Midamos cuántas personas están entrando en las estaciones similares y calculemos un KPI, un indicador, que diga, que trate de capturar ese efecto de las personas entrando y saliendo. Nos cambió todo el paradigma de la línea. Y tú decís, bueno, ¿y eso era ingeniería en transporte? No, eso era un tufo más o menos pensando en llevarlo a fluidos, a cosas que se mezclan. Y claro, todo dentro del modelo lógico aritmético, pero sí, pero estás agarrando herramientas de otro lado para resolver un problema que no tiene nada que ver. Exacto. Bueno, y hace mucho sentido lo que comentaste hace un momento de cómo uno conforma los equipos y lo que esperas tú de su equipo de, oye, me tienen que... Si todos vamos a pensar de la misma forma o todos vamos a tener la misma skill, bueno, no sirve mucho. No sirve tienen nada. Que ser habilidades distintas, miradas distintas y en cierta manera también esa valentía y osadía de también cuestionar, porque decir, oye, ¿por qué no lo hacemos de otra perspectiva? No estamos... Cuestionar un poco también la toma de decisión, digamos. Totalmente. Ahí es como... Tú, teniendo esa transparencia de objetivo, tú tienes transparencia de objetivo, todos tenemos claro lo que queremos lograr. Exacto. ¿Ya? Uno tiene que ser humilde como líder de decir, probablemente la persona que está abajo mío y está viendo, no sé, ingeniería de datos, él sabe mucho más que yo de esto. Y va a tomar una decisión y va a decir, no, yo quiero hacer esto así. Y yo no estoy de acuerdo. Mala wea. O sea, ¿tú estás seguro? Sí. Dale, tómalo. Pero es tu responsabilidad. Exacto. Y es tu responsabilidad para bien y para mal. O sea, para mal no es como, te voy a pegar, no, sino que aprendamos, o sea, solucionémoslo. Y creo, la mayoría de las veces, cuando he visto este dilema de no estoy de acuerdo con lo que está haciendo, el equivocado sigo yo. El otro tiene mucho más conocimiento, está en el día a día, sabe más. Mira, me acordé de algo que me pasó hoy día con el equipo, que dije, muchachos, teníamos que elegir un software y cosas por el estilo, y como que sentía que me daba la responsabilidad a mí, como tú tomas la decisión. Y en un momento fue decir, muchachos, lo que ustedes elijan se va a hacer. Yo voy a hacer lo que ustedes me digan. Y ahí fue decirle la responsabilidad de ustedes. Decían lo que ustedes quieran, conversen, júntense, háganse, digamos, tengan esa bandera de decir, oye, nosotros decidimos, pero también asumiendo la responsabilidad. Para que después no recaiga. Pues no hay ningún problema en equivocarse. Exacto, tal cual. ¿Cuál es el problema, creo yo? Se lo digo lo mismo a mi hija. Yo tengo una hija de 6 y de 4, y le digo, me da lo mismo que te equivoques, no te equivocas, pero aprende. Sí. O sea, la capacidad de aprender, de darte cuenta en qué te equivocaste, cuál fue el error. Sí. Sí, tal cual. Yo siempre digo, no hay nada tan... De una decisión no hay nada tan terrible, nunca es tan bueno ni nunca es tan malo. Siempre son, después uno, como decíamos hace un momento, se estresa todo y después uno mira para atrás y después dice, oye, esto era una... Gracias a Dios estamos en industrias de que tú decís, bueno, aquí no se muere, nadie se va a morir. Exacto. No sé cómo lo hacen los médicos, pero... Exacto. Pero aquí nadie se va a morir, o sea, pues, ya va a salir más caro, me van a pegar, ok, pero... No es más terrible que eso. Exacto. Oye, no quiero dejar pasar una pregunta aquí de los asistentes en el público. Ahí dice, hoy si no uso la IA estoy fuera del mercado empresarial. ¿Cómo lo ves? Sí. No, respuesta corta es sí. Y no hay que tenerle miedo. O sea, en Cocha, me acuerdo, hay una señora, a quien quiero mucho, a Jimena Peña, le mando saludos, de que ella... ya tiene sus años, todo. Es la persona que más gemas ha creado en Cocha. Las gemas son como esta, no sé, ¿viste la herramienta de Gemini? Exacto. Conecta cosas, todo. Estudió programación. Nada. Y ella me contaba, dije, me tengo que meter, y partí con cosas, no sé, pidiéndole recetas. Oye, ¿cómo preparo, no sé, un pie de limón? ¿Qué hay que hacer? Piérdele el miedo, si la cuestión no muerde. Y de a poco uno lo empieza a meter y se empieza a enviciar. Sí.
Sí, hoy día justamente hablaba con el equipo de eso, es decir, hoy día estamos inteligencia artificial adicto, ya es como... Totalmente. Para todo, yo me paso, lo ocupo para todo, ya. Pero no te da dolor cuando dices, gasté unos tokens en decir gracias. Así como, ahí quemé unos arbolitos y malgasté agua en decir gracias. Exacto, sí, pasa, pero hoy día lo veo tan algo como del día a día que Sí. si dijera, lo elimino de mi día a día, sí, yo creo que me afectaría en algún aspecto de la producción, de la velocidad, de los beneficios que he visto, de cómo uno logra potenciarse, digamos, de alguna forma, siempre tomando uno la decisión, pero potenciándose con esta herramienta. Totalmente. Bueno, ahí hay una cosa que no sé si te acuerdas, cuando salió GPT-2, de haber sido GPT-1, salían artículos en todos lados diciendo, todos vamos a ser programadores, onda, todo el mundo puede hacer todo. Hoy, los artículos y la evidencia es distinta. Es como, ¿sabéis qué? Sí, bajamos la vara, pero en realidad lo que pasa es que la gente buena se vuelve muy buena, como muy, muy productiva. Sí. Entonces, alguien que tiene un talento, que trabaja, no sé, trabaja como contador auditor, trabaja en diseño, en lo que sea. Si el tipo ya es bueno en su pega y le mete IA... Sí. Oye, bueno, saludo ahí a Balto Chris 26 que tiró la pregunta. Tiró la pregunta. Bueno, y a Caro también que tiró la pregunta anterior. Ya, nos quedan unos minutos. Está interesante la conversación. Bueno, creo que un poco el perfil, bueno, para nuestra audiencia ahí también de Guillermo, un perfil que no habíamos tenido del tema de los datos. Siempre hablamos de inteligencia artificial, pero nunca, muchas veces nos preguntamos de, bueno, ¿qué es lo que necesitamos antes de llegar? El petróleo de todo esto. Tal cual, sin datos no hay inteligencia artificial, no hay nada, ¿ya? Así que súper interesante la conversación. Bueno, y la última pregunta, una de las preguntas que siempre hago, tiene que ver un poco la retrospectiva tuya, de tu carrera, cómo se ha ido dando, y lo que viene a futuro, pero sobre todo pensar esas generaciones, esas personas que están saliendo hoy día al mundo laboral, que están buscando un espacio, ¿cierto? Entender para dónde ellos van. Una de las cosas que lo conversamos hace un momento es como estudié una carrera y tuve que flexibilizarme para poder llegar hoy día a lo que estoy haciendo, pero obviamente todo es un camino que se va abriendo y se va dando, pero uno tiene que tener la disposición, la valentía, ¿cierto? Y ha pasado mucho que uno escucha esto de terminé de estudiar una carrera y no terminé ejerciendo en ella, terminé en otra cosa. Y a lo mejor no necesariamente, y muchas veces la gente lo ve desde el punto de vista como la frustración, pero hoy día ha cambiado tanto. Yo animando un podcast, imagínate. ¿Qué yo pensaría? No, pero como lo voy es que de cierta manera uno tiene que tener esa diversificación o esa flexibilidad, ¿cierto? Y para eso hay que entender cómo se mueven las cosas. ¿Qué le dirías tú al Guillermo de antes que pensaba de una forma y hoy día me imagino que ves las cosas de otra perspectiva? Totalmente. Bueno, hay una cosa que ya habíamos mencionado que es codear, o sea, codear. Pero hay dos que son un poco más profundas. Una es, la verdad, disfruta el camino. O sea, acá esto es como medio del ciclismo, de que se sufre, etc., pero uno lo disfruta, o sea, uno aprende. Todo el proceso de aprender es muy enriquecedor. Nos centramos mucho en llegar al final, a la meta, y llegamos a la meta y muchas veces la sentimos vacía. ¿Y por qué pasa? Porque estuviste demasiado centrado y no disfrutaste el día a día. Nuestra vida es un séptimo de nuestra vida son miércoles, es decir, es un día común. Sí. Creo que eso me diría muchas veces a mí, que pequé varias veces de ansioso, de ganas de hacer todo, etc. Y perdí de disfrutar mucho de lo que he vivido. Y no, yo creo eso, como realmente disfrutar el camino. Uno no sabe lo que depara, pero ese aprender te enriquece. Oye, diste un ejemplo ahí, voy a contar mi experiencia ahí. Que la Caro, bueno, conversaciones, el tema de la bicicleta, su marido Ricardo es de ruta, ¿cierto? Ruta y yo también. Sí, y yo me metí, me compré una bicicleta. ¿Sí? Me compré una bicicleta, pero yo soy ahí de ruta corta. La vuelta a la manzana. Y justamente me acordé de algo que tú mencionaste. ¿Por qué me acordé? Porque a veces digo, ya voy a llegar de tal lugar a tal lugar y como que estoy obsesionado que debo llegar a ese lugar. Y después que llego,
quedo con esa sensación de, oye, tuve tanto rato pensando en eso que no disfruté justamente del paisaje, el trayecto, el decir, oye, estoy aquí un día, no sé, un día domingo, con la posibilidad de poder tomar la bicicleta y salir a algún lugar. Y me hizo mucho sentido lo que decía, que muchas veces estamos tan obsesionados con lograr cosas, con llegar a metas, que no valoramos el camino que estamos recorriendo. Exacto. Y mira, pasemos a lo laboral. De decir, ya, okay, esto como está bien etéreo, te lo aterrizo. Yo no sé cuál va a ser la tecnología de mañana. No tengo idea. Yo creo que nadie sabe. ¿Qué va a pasar mañana? No sabemos. Exacto. Pero ¿qué sí sabemos? Lo que sí sabemos es que hay skills o habilidades que son irreemplazables y que siempre van a ser valiosas. Nosotros en Cocha creemos que el servicio es clave. O sea, la gente siempre va a pagar por un buen servicio. Pero como profesional, yo diría, la capacidad de aprender y la flexibilidad siempre van a ser valoradas. Exacto. Sí, bueno, Guillermo, muy buena conversación la que hemos tenido. Estaba interesante, bueno, divertida, ¿no? La historia de Uber, bueno, es un poquito más extensa de lo que he contado acá, pero está súper entretenida. Bueno, este lugar. La parte 12. ¿Sí? Exacto, este lugar donde grabamos aquí con los chicos de Santiago Podcast, ¿cómo se llama? El mismo lugar donde estuvo la oficina Uber tiempo atrás. Así que ha sido interesante por eso también conocer la historia del lugar donde estamos desarrollando este podcast. Agradecido de que haya podido estar. Bueno, gracias, Caro, como siempre, por la gestión de poder coordinar todo, de poder apoyar esta iniciativa. Y como digo, mucha gente que nos sigue, que ve este podcast y que conoce lo que nosotros también hemos ido construyendo en el tiempo, valora mucho este espacio, ya, porque justamente, bueno, tú eres una persona joven, Guillermo, con una carrera bien interesante, creo que hay muchos aprendizajes para las personas que nos escuchan respecto a lo que te fue pasando, sobre todo de la perspectiva esto de, oye, estudié una carrera y hoy día estoy trabajando en otra, pero las habilidades que obtuve de esta carrera, el conocimiento, son skills que hoy día me están sirviendo, ¿cierto? Sí. Para ser el profesional que yo soy hoy en día. Pero todo también arranca del ímpetu y entender hoy día de que el mundo de alguna forma también cambió y que muchas veces partimos estudiando una cosa y vamos a tener que estudiar muchas veces otra, sí. ¿Cierto? Y hay algo que se da en el patrón común de todas las personas que participan en este podcast, y es que, y lo mencionaba, siempre están buscando el nuevo desafío, siempre están, lo que aprendí hoy día es un piso para lo que voy a aprender después. Y eso tiene que ver con la ambición que uno tiene desde la perspectiva que tú decías de la obsesión, pero de la obsesión siempre, de la buena obsesión, de decir, yo quiero mejorar, quiero ver hasta dónde puedo llegar. Y de repente ha pasado, a mí me ha pasado, tengo una diferencia mía que digo, de repente me miro y digo, ¿y qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo un podcast? ¿Cómo llegué aquí? Pero tiene que ver, pero tiene que ver un poco con el ejercicio de uno, es decir, bueno, ¿cómo hago yo para vivir eso que viene? Exacto. Entonces te agradezco un montón lo que nos contaste, Guillermo, muy interesante la conversación. Dejo ahí un minutito para que puedas mandar saludos. No, nada, gracias a ti, Freddy. La verdad se me pasó volando el tiempo. Muy interesante y felicitaciones por tu trabajo. La verdad es muy interesante conocer perspectivas de carreras distintas, caminos distintos, y ojalá que a alguien le sirva todo lo que estamos conversando hoy. Sí, bueno, Guillermo, y como lo decimos siempre, ya eres parte de este club Líderes Digitales, que a final de año hacemos un evento, ¿cierto? Quiero participan todos ellos. Bueno, ahí Carol le envía la invitación por LinkedIn para que te una al grupo. Bueno, la idea es que todos estos líderes también se conozcan, comparten experiencia. También decimos, estas posiciones de liderazgo son solitarias y en realidad con hacer networking con personas que están pasando por las mismas situaciones, de repente obviamente genera la energía y el músculo que uno necesita para poder entender. Yo de todas estas conversaciones que tenemos aprendo un montón también de lo que están haciendo, cómo lo están viviendo, el ejercicio tanto en lo profesional como en lo personal. Así que bienvenido a este club donde los líderes a final de año hacemos el evento, se juntan todos y hacemos networking y nos conocemos, todas estas historias que se van dando en este podcast, ¿ya? Muchas gracias, Guillermo. Saludo a todas las personas que se unieron. Va a estar disponible prontamente durante esta próxima semana o la subsiguiente ya el capítulo, y nos vemos en una más, Carlos, en 2 semanas más con un nuevo invitado tal cual. También especial. Ya no voy a tener que cambiar la palabra. Ya el vocabulario lo voy a tener que ampliar. Eso es lo que me pasa. Lo voy a tener que ampliar para decir otra cosa. Pero todos los invitados son especiales, todos mucho cariño también. Y obviamente están acá no solamente por la carrera, sino lo que significa y lo que han construido, digamos, realmente son inspiradores muchas de las historias que hemos visto. Y todo lo que nos contaste, de ser bien sincero, lo de Uber, todo, cómo se ha desarrollado, de verdad que creo que es muy inspiradora para
esas futuras generaciones que hoy día están partiendo y quieren entender cómo se podría llegar a dar una carrera profesional. Así que bien, muchas gracias por estar aquí, Guillermo, y bueno, a todos los auditores que nos escucharon, saludos también, un abrazo y nos vemos en 2 semanas más. Hasta luego. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Chao, chao.